La independencia la declararon las Provincias Unidas en Sudamérica. Esto significa que la Argentina no declaró la independencia, no había una nación constituida. Las Provincias Unidas en Sudamérica era un territorio incierto que respondía a la antigua conformación del Virreinato del Río de la Plata, y los diputados que representaban a estas provincias buscaban una unidad que se iba a terminar dando a través de la guerra. Había 29 diputados cuando se firmó el acta del 9 de julio de 1816, y es interesante la fórmula Provincias Unidas en Sudamérica, que hacía alusión a una identidad incierta, indeterminada, entre otras cosas porque no se sabía bien cuáles eran estas Provincias Unidas. Entre los diputados había representantes del Alto Perú, por ejemplo, y el Alto Perú, que estaba en guerra con el gobierno revolucionario del Río de la Plata, no reconocía la legitimidad del Congreso reunido en Tucumán. Había también diputados de otras provincias, como algunas del litoral, pero no todas del litoral. Por ejemplo, Santa Fe no estaba Artigas, que respondía a Artigas, a la Liga de los Pueblos Libres, donde tampoco se reconocía al Congreso, no se envió diputados. Entonces la independencia fue declarada por esta entidad incierta, que al mismo tiempo era muy efectiva porque se iba a ir determinando según los resultados de la guerra. La independencia no es una consecuencia de la Revolución de Mayo de 1810. Recordemos primero que la Revolución de Mayo de 1810 se instituyó a través de una junta de gobierno en nombre del rey, de las leyes de la monarquía y de la religión. Ninguno de los integrantes de la primera junta se consideraba inicialmente revolucionario. Esto va a suceder muy rápidamente, sí, después se van a considerar revolucionarios, pero lo importante es que en las fuentes, por lo menos en 1810, no aparece claramente, explícitamente, el objetivo de la independencia. Cuando se va a declarar la independencia en 1816, lo que vemos es una dinámica distinta, relacionada evidentemente a los 5 primeros años de la Revolución, pero distinta. Entre otras cosas, porque los documentos de la independencia, una gran parte de los documentos, de los principales documentos de la independencia, que es el acta del 9 de julio, el manifiesto a los pueblos y el manifiesto a las naciones de 1817, no hablan de revolución. Uno ve periódicos como el periódico oficial La Gaceta de Buenos Aires, que ni en 1816, ni en 1817, ni en 1818 aparece en el aniversario del 25 de mayo la palabra revolución. Y una de las explicaciones de esta ausencia del concepto de revolución en la independencia es que los diputados y el gobierno, en este caso del director Juan Martín de Pueyrredón, buscaban terminar la revolución. La independencia entonces se puede ver como una manera de terminar la revolución y comenzar lo que ellos llamaban el orden. ¿Por qué se declara la independencia? A veces uno piensa que es evidente que un país, una nación, tiene que declarar la independencia. Pero tenemos que tener en cuenta que no había un país y una nación constituida. El mismo hecho de declarar la independencia implica que la nación se constituye a sí misma, porque hay que pensar que, como dijimos antes, los que declaran la independencia son los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica. Entonces, ¿cómo estos representantes crean la nación? Bueno, se crea, entre otras cuestiones, a través de este documento muy breve, muy escueto, plagado de silencios, pero muy efectivo, porque lo que dicen en este texto es finalmente que hay una nación independiente y libre. Y es necesaria esta declaración por el contexto de guerra.
Un contexto de guerra principalmente con el Alto Perú, que es el principal foco realista, y la declaración de independencia implica que la nación va a tener que ser, o sea, se intenta que la nación va a tener que ser reconocida en el derecho internacional. Declarar la independencia es el primer paso para que el Río de la Plata sea reconocido como una nación y para que la guerra no sea vista como una guerra entre realistas y revolucionarios, sino una guerra entre dos naciones, España y el Río de la Plata.